Bien, vamos a meternos en un tema fascinante. A ver, Hoy tenemos delante la historia de dos mundos que tradicionalmente pues no se han hablado mucho. ya. El de los economistas, obsesionados con el retorno de la inversión, y el de los defensores de la justicia social, que hablan de derechos humanos. Mundos casi opuestos, sí. Y en medio, un informe de la Organización Mundial de la Salud que intenta crear un lenguaje común para ellos. La idea de fondo es provocadora. Y si el mejor argumento para construir una sociedad más sana no fuera moral, sino puramente económico? Esa es exactamente la misión del material que analizamos, que resume el primer capítulo de un informe de la OMS de 2013. La economía de los determinantes sociales de la salud. O sea, una caja de herramientas. Es en esencia eso, una caja de herramientas para que los profesionales de la salud pública puedan entrar en el despacho del ministro de Economía y, bueno, salir con presupuesto. O sea, un manual para traducir la justicia social al idioma del dinero. Nuestra tarea hoy es desgranar esa traducción. Exacto. Veremos cómo se construye ese puente, qué trampas y qué oportunidades tiene, y si de verdad se puede calcular el ROI de algo tan abstracto como la dignidad o la igualdad de oportunidades, porque esto va mucho más allá de la política sanitaria tradicional. Muchísimo más. Para empezar a entenderlo, el documento deja claro que este informe no sale de la nada. No, claro. Es más bien la culminación de dos movimientos anteriores que iban por caminos casi opuestos, como si intentara reconciliar a dos hermanos que se habían enfadado. Totalmente. Por un lado, a principios de siglo, en el año 2000, la OMS crea la Comisión sobre Macroeconomía y Salud. El nombre ya lo dice todo. El nombre ya es una declaración de intenciones. Su enfoque era puramente economicista y, la verdad, muy efectivo. Ajá. Demostró con cifras contundentes que invertir en intervenciones de salud muy concretas, vacunas, acceso a medicamentos, mosquiteras, no era un gasto, sino una inversión espectacular con enormes beneficios económicos para los países. Vale, esa parte es fácil de vender, por así decirlo. Pones 1 euro en vacunas y te ahorras 10 en hospitales y días de trabajo perdidos. Es un cálculo relativamente directo, sí. Pero, ¿cuál era el otro camino? El otro era el de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, de 2005, y esta tomó una dirección, radicalmente distinta. ¿En qué sentido? Se centró por completo en la justicia social, los derechos humanos y lo que llamaron el gradiente social en la salud. Es. Esa escalera inaceptable donde tu esperanza de vida depende del peldaño socioeconómico en el que naces. Y aquí viene lo interesante. El resumen dice que esta comisión se distanció a propósito de los argumentos económicos. Un momento. Que se distanciaran a propósito suena casi a una declaración de principios. Lo era. Era una postura puramente ideológica, una forma de decir que los derechos humanos no tienen precio y no deben justificarse con una hoja de cálculo. ¿O es que en 2005 simplemente no tenían los datos para defenderlo económicamente? Es una mezcla de ambas cosas, y has dado en el clavo. A ver. Por un lado, había una fuerte corriente filosófica que decía que la salud es un derecho fundamental, y punto. Justificarlo económicamente era casi rebajarlo, ¿sabes? Ponerle un precio a la dignidad. Entiendo. Pero también es cierto que la metodología para calcular el retorno económico de, por ejemplo, mejorar la calidad de la educación primaria, era mucho menos robusta que la de calcular el de una campaña de vacunación. Era más difícil de demostrar. Claro. Y me imagino que en un debate político, si tu argumento es esto es lo correcto, y el del ministro de Hacienda es esto es lo que nos podemos permitir, pues la conversación se acaba pronto. Ahí es donde entra este informe de 2013 como un pacificador. Su premisa es, no hay por qué elegir, usemos los dos argumentos. ¿Vale? El lenguaje del dinero es universalmente persuasivo en los pasillos del poder, así que el objetivo es armar a los expertos en salud pública con ese lenguaje para que puedan defender la estrategia de salud en todas las políticas, Para que demuestren. para que puedan demostrar que una inversión en educación infantil no es un gasto social. Es una de las inversiones en salud y productividad a largo plazo más rentables que un país puede hacer. De acuerdo, el planteamiento estratégico está claro. Pero para construir cualquier argumento, primero hay que definir los términos, ¿no? Fundamental. El documento se detiene a aclarar dos conceptos que suenan muy parecidos: determinantes sociales de la salud y determinantes sociales de las desigualdades en salud. A primera vista, parecen lo mismo. Y es una distinción crucial, porque de ella depende dónde pones el foco de la acción. Los determinantes sociales de la salud son, por así decirlo,
el escenario general. El contexto. Son las condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos y trabajamos. El sistema educativo, el mercado laboral, la calidad del aire, moldean la salud de toda la población. El panorama completo, las reglas del juego que nos afectan a todos, para bien o para mal. Exacto. En cambio, los determinantes sociales de las desigualdades en salud no se fijan en el escenario, sino en el reparto, injusto y desigual de los elementos de ese escenario. Ah, vale. No se trata solo de que existan colegios, sino de por qué los colegios de un barrio tienen ordenadores y profesores de apoyo, mientras que los de otro barrio tienen goteras, y sobre todo, cómo esa distribución desigual crea brechas sistemáticas y evitables en la salud. La clave es la palabra desigualdad. Entendido. Una cosa son las condiciones y otra lo injusto de su reparto. Y una vez hecha esta aclaración, el informe no se queda en la teoría económica. Propone ir a la batalla con datos concretos, centrados en 3 frentes muy específicos. Sí, una vez que sientan las bases teóricas, el informe se vuelve muy práctico. Se enfoca en la evidencia empírica de la rentabilidad económica de intervenir en 3 áreas que, tradicionalmente, pues no se asocian con el Ministerio de Sanidad. ¿Cuáles son? Primero, la política educativa. Segundo, los sistemas de protección social. Y tercero, el desarrollo urbano, la vivienda y el transporte. ¿Es que es un cambio de mentalidad brutal? Totalmente. Dejamos de hablar de quirófanos para hablar de carriles bici, becas comedor o ayudas al alquiler. Pero ¿por qué esos 3 sectores y no otros? Me imagino que la lista de cosas que afectan a la salud es casi infinita. El documento da 4 razones muy lógicas para esta selección. La primera es el puro impacto. Son áreas con un potencial gigantesco. Vale. La segunda es la evidencia. Ya existía una base científica sólida sobre sus efectos, no partían de cero. La tercera es pragmática. Involucran a todos los niveles de gobierno, desde el estatal al municipal. Y la cuarta es la coherencia. ¿Coherencia con qué? Eran áreas que ya habían sido priorizadas por la comisión anterior, la de la justicia social. Así se aseguran de que los 2 hermanos, de los que hablábamos por fin, miren en la misma dirección. Vale, tiene sentido. Ahora, una vez elegidos los campos de batalla, hay que decidir qué tipo de armas usar. Supongo que no todas las políticas son iguales. Para nada. El informe propone una manera de clasificarlas, como una caja de herramientas para que un político sepa qué coger en cada momento. Y lo que es muy inteligente es que proponen 2 sistemas de clasificación a la vez, que se complementan. A ver, El primero es muy de economista, se fija en el qué haces, en la naturaleza de la intervención. Las divide en 3 tipos. Primero, intervenciones basadas en recursos, que es básicamente dar más cosas. ¿dinero o ladrillos? Eso es. Construir guarderías, dar ayudas económicas directas. El segundo tipo son las intervenciones basadas en información. El objetivo aquí es dar conocimiento para que la gente tome mejores decisiones. Campañas de salud, asesoramiento. Exacto. Y el tercer tipo son las intervenciones basadas en incentivos, que buscan cambiar las reglas del juego para que los comportamientos saludables sean más fáciles o baratos. Aquí entrarían los impuestos al tabaco o al azúcar, por ejemplo. Justo. Hasta los subsidios para la comida sana. Vale, esa primera clasificación tiene que ver con el qué haces. Dar cosas, dar datos o cambiar las reglas. Pero me imagino que en la burocracia de un gobierno, la batalla por el quién lo hace es casi más importante. ¿Aborda el informe esa guerra de competencias entre ministerios? Totalmente. Y es la segunda clasificación, que es clave para la colaboración. Se fija en quién lidera la iniciativa. Ajá. Y las divide también en 3 tipos. Las de tipo 1 son lideradas por el propio sector salud. Un ejemplo claro es un programa de suplementos nutricionales que Sanidad organiza, pero que se distribuye en las escuelas con ayuda de educación. La batuta la lleva Sanidad. De acuerdo, esas son las de jugar en casa. Luego están las de tipo 2, que son las puramente intersectoriales, donde Sanidad es un socio más, en igualdad de condiciones. Como los programas de desarrollo infantil. El ejemplo perfecto. Son un cóctel de salud, nutrición, educación. Ahí nadie tiene la última palabra. Y finalmente las de tipo 3, que son las más difíciles y a la vez las de mayor impacto potencial. Políticas lideradas por otros sectores, que a menudo ni siquiera piensan en la salud, pero que tienen un efecto brutal en ella. Como una ley para ampliar la educación obligatoria. Clarísimo. Entonces, si lo entiendo bien, el verdadero campo de batalla, donde este manual económico se vuelve imprescindible, es en esas intervenciones de tipo 2 y 3. Exacto. Porque las de tipo 1 ya las controla Sanidad, pero en las otras es donde tienen que ir a vender su perspectiva a otros ministerios que tienen sus propias prioridades y presupuestos. ¿Es para ahí por donde va el informe? Has dado en el clavo. Esa es la lógica que intentan implantar.
He estado en reuniones interministeriales y te aseguro que si un experto en salud pública llega al Ministerio de Hacienda hablando solo de derechos humanos, la conversación dura 5 minutos. Ya me imagino. Pero si llega con una hoja de cálculo que demuestra el ahorro a largo plazo en gasto sanitario que generará una política de vivienda, de repente tiene toda su atención. Este manual les da esa hoja de cálculo. De acuerdo. La estrategia es brillante, pero tener los datos no es suficiente. Hay que saber interpretarlos. El informe no se limita a soltar cifras, sino que propone una forma de pensar, un marco para analizar toda esa evidencia. Sí, y este es quizás el punto más sofisticado. Advierten contra el copia y pega de políticas. Claro. Una solución que funciona en Finlandia puede ser un desastre en Bolivia. Para evitarlo, proponen analizar siempre la evidencia a través de 3 lentes fundamentales. Analicemos esas 3 lentes. ¿Cuál es la primera? La primera es el enfoque de ciclo de vida. Es algo que parece de sentido común, pero que a menudo se olvida. Las desigualdades en salud no aparecen de repente a los 40 años. Se van acumulando. Son el resultado de una acumulación de ventajas y desventajas a lo largo de toda la vida. Esto convierte la infancia y la adolescencia en periodos absolutamente críticos, porque es donde una intervención tiene el mayor efecto palanca. Es mucho más rentable prevenir que curar. Es como el interés compuesto de la desigualdad. Cuanto antes empieces a acumular desventajas, más grande es el problema al final. ¿Y la segunda lente? La segunda es la de las normas sociales y la cultura. El informe reconoce explícitamente algo que los economistas más puros a veces ignoran. El contexto cultural lo es todo. Importantísimo. Una política de apoyo familiar que se basa en guarderías públicas puede funcionar de maravilla en una cultura donde eso está normalizado, pero fracasar en otra donde se considera una responsabilidad exclusivamente familiar. Hay que entender esas normas. Eso de la cultura es clave, porque implica que no hay soluciones de exportación. El informe da algún ejemplo concreto de una política que funcionó en un sitio, pero que sería un desastre en otro por motivos culturales. No entra en casos tan específicos, pero el principio que establece es ese. Por ejemplo, en programas de nutrición, no puedes llegar con un alimento milagroso que es ajeno a la dieta local. Tienes que trabajar con los alimentos existentes. Claro. O en políticas de igualdad de género, la forma de abordar el reparto de tareas no puede ser la misma en Suecia que en Japón. La lente cultural te obliga a preguntarte, ¿cómo traducimos esta intervención para que sea efectiva aquí? Entiendo. Es un llamado al realismo y a la humildad. Y la tercera y última lente. La tercera es el contexto específico del país a nivel macro. Aquí distinguen principalmente 2 factores, el nivel de ingresos del país y el tipo de estado de bienestar. Lógico. No es lo mismo implementar un programa en un país de ingresos bajos con una red pública casi inexistente que en un país europeo con un estado de bienestar muy desarrollado. Las herramientas y las expectativas son completamente diferentes. Bien. Vamos a recapitular. La gran idea que extraemos de todo esto es que el matrimonio entre los argumentos de justicia social y una sólida justificación económica no solo es posible, sino que es una estrategia increíblemente poderosa. No se trata de elegir entre ética y eficiencia, sino de usar ambas. Y sobre todo, de empezar a pensar en las políticas de educación, vivienda o urbanismo como lo que realmente son, las políticas de salud más importantes que existen. Y para que esa unión funcione, es crucial saber qué tipo de intervención se necesita, recursos, información o incentivos, y, por encima de todo, adaptarla al contexto como un sastre hace un traje a medida. Ajá. Ajustándola a la etapa de la vida, a la cultura local y a la realidad socioeconómica. El mensaje sobre la infancia como el punto de mayor apalancamiento, donde cada euro invertido tiene el mayor retorno, es quizás el más potente de todo el análisis. Esto me deja pensando en una última cosa. Todo el informe está enfocado en cómo el sector de la salud puede convencer a otros sectores para que piensen en la salud. Es una estrategia hacia afuera, sí. Pero, ¿qué pasaría si le diéramos la vuelta? Esa es una pregunta fundamental. ¿Qué pasaría si este enfoque se aplicara hacia adentro? ¿Cómo cambiarían nuestras facultades de medicina si se enseñara a ver el código postal o el nivel educativo de un paciente no como un dato sociológico, sino como un factor diagnóstico principal? Tan importante como la tensión arterial. Exacto. ¿Cómo sería una receta médica que, en lugar de un fármaco, prescribiera una mejora en la ventilación de la vivienda o acceso a un curso de formación? Eso sí que sería redefinir por completo lo que significa cuidar de la salud.